Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Bueno, pues ahora vamos a ver varita carbónica. Vamos a ver que varita carbónica es un medicamento que tenemos que, bueno, como todos los demás, ¿no? Que tenemos que tener, porque este medicamento nos va a servir mucho para algo que se llama plasticidad cerebral. Entonces, este es un medicamento que a los rehabilitadores van a amar, pero con amor jarocho, ¿no? ¿Por qué? Porque varita carbónica nos va a facilitar esa situación de que las neuronas puedan hacer otras conexiones, puedan hacer otras amigas y puedan brincar las lesiones que existen o que pudieran existir. ¿En dónde? Niños con parálisis cerebral, personas que tuvieron un evento vascular cerebral, personas, y gracias a, bueno, a consecuencia de este evento vascular, tuvieron hemiplegia. Digo, claro, no van a volver a mover exactamente las extremidades, digo, no van a volver a jugar billar, ni carrera, ni nada de eso, pero la verdad es que les va a ayudar muchísimo. Personas y eventos vasculares que suceden, no siempre la consecuencia va a ser una hemiplegia, sino que puede ser solamente a nivel a nivel cerebral que no recuerden, que se les olviden rápido las cosas, que el lenguaje, el reconocimiento, las apraxias, ¿no? Las apraxias son importantes después de un evento vascular cerebral y entonces esto va a facilitar esto que se llama plasticidad cerebral. Igual, los niños con parálisis cerebral, digo, no van a ser astronautas, pero a lo mejor llegan a ser presidentes, ¿no? Eso se nos da mucho, entonces, pues igual, ¿y por qué no? Entonces, esto es lo que va a facilitar varita carbónica. Varita carbónica también para los niños que tienen síndrome de Down es un excelente medicamento. De hecho, está descrito. Y los que tienen autismo, niños con síndrome de Down, niños autistas, niños con Asperger, es un excelente medicamento. Y no nada más, sino que ya cuando uno es grande y empieza a perder la memoria, para encontrarla hay que usar varita carbónica. Y es un excelente medicamento para esa situación. ¿Sale? Entonces, el carbonato de bario también es llamado vitirita, se utiliza para elaborar el remedio varita carbónica. La viterita fue descubierto por William Vittering en 1783. Medicinalmente se administra en los casos de tuberculosis e inflamación glandular. El bario es un elemento que se encuentra en la corteza terrestre en minerales como la baritina y la viterita. ¿Vale? Muy bien. Nombres: carbonato de bario, viterita, fuente la viterita que se encuentra en Escocia, Inglaterra, Estados Unidos. Partes utilizadas: el carbonato de bario. Emocionalmente las personas de varita suelen carecer de confianza en ellas mismas, son infantiles e incapaces de tomar decisiones.
El sudor de sus pies tiene un olor repugnante y se muerden las uñas. De vez en cuando experimentan la sensación de respirar humo. Tienen un comportamiento infantil. Entonces, los niños son niños que no maduran rápidamente, son niños que son niños durante muchos años, ¿no? Es el niño al que le dicen bebecito y que toda la vida es un bebecito. Y en las personas mayores son así, personas que no pueden tomar una decisión, personas que se comportan infantilmente. Alguna vez un esposo de alguien, que mío no es, ¿verdad? Pero llegó, no nos había presentado y venía por ella cada 8 días, ¿no? Y el día que nos presentó, el señor traía tenis, sí traía tenis, traía calcetas largas hasta la rodilla, traía bermudas, o bueno, un short, ¿no? Porque era arriba de las rodillas. Ah, sí, claro, por supuesto, tipo Chabelo, una playera y una corbata en la cabeza, así como, o sea, no sé si recuerdan a Héctor Suárez, ¿no? Como al, ¿cómo se llamaba su personaje? No recuerdo cómo se llamaba su personaje, porque traía una corbata amarrada en la cabeza, bueno, pues así el señor, ¿eh? Nada más que debo decirles que el señor ya tenía más de 50 años, ¿no? O sea, y así, ¿no? Así en varias ocasiones, un día llegó igual, ¿no? Con sus tenis, sus calcetas largas, así, estilo Chabelo, exactamente. No lo había recordado. De playera, con un chaleco y un traje y su corbata. No en la cabeza, sino ahora en el cuello. No amarrada completamente, o sea, no sujeta, bueno, no bien colocada, pero sí traía su corbata. Y yo, bueno, si era para llamar la atención, pues lo había conseguido, ¿no? O sea, sí llamaba la atención, ¿vale? Entonces, bueno, ese comportamiento es, bueno, yo traigo un suéter de duende, ¿no? Entonces, bueno, pues no he visto mucho de parecerme también, pero bueno. Se administra principalmente en los extremos de la vida. La clave del remedio es un lento desarrollo físico, intelectual o emocional. Tanto los niños como los ancianos que requieren de este remedio tienen un intelecto dudoso. Los niños que necesitan de este remedio suelen ser lentos para aprender a caminar y a hablar y suelen tener la cabeza grande, ¿no? Ok. Es posible que los genitales y otras partes del cuerpo no crezcan como corresponde. Pueden ser de estatura baja o padecer síndrome de Down. Dado que son susceptibles a las infecciones, padecen de amigdalitis aguda y crónica. Los ancianos que necesitan este remedio pueden sufrir demencia senil o haber padecido un ataque de apoplejía. ¿Vale? Influye en el desarrollo general del individuo. Su influencia la encontramos en todas las edades. Niños con retraso en su desarrollo intelectual, jóvenes con comportamiento infantil. Y aunque bueno, dice, aquí donde dice jóvenes, pues hay que recordar que su acción más importante es en los extremos de la vida, en niños y en ancianos. Produce cambios degenerativos en los tejidos arteriales. Uy, para esto es un hacha, ¿no? ¿Por qué? Porque en hipertensión, acuérdense que la hipertensión es sistólica y diastólica. La primera cifra que nos da el baumanómetro es la sístole. La segunda es la diástole. Cuando
La sístole está elevada, es precisamente por esclerosis. Es por arteriosclerosis o por esclerosis de las arterias. ¿Por qué? Se ponen duras y entonces ya no pueden contraerse ni relajarse. Es como una manguera que se pone muchos años al sol y entonces pierde la flexibilidad. Eso mismo le pasa con la edad a las arterias. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que darle medicamento porque aunque ciertamente la hipertensión sistólica no es tan peligrosa como la hipertensión diastólica, se vuelve peligrosa cuando es sostenida, o sea, cuando es crónica. Entonces sí es peligroso y entonces sí es un problema. Y entonces hay que darles amlodipino o varita carbónica o los dos, porque si no, no baja la presión. Entonces, igual que vimos que Aurum era para el mismo tipo de hipertensión, varita carbónica también. Yo prefiero varita carbónica, porque el paciente pues no tiene ganas de suicidarse, ¿verdad? Lo único que tiene es que, pues si se le sube la presión, y entonces así está padre. Pero sí es importante recordar varita carbónica. Vimos medicamentos para la hipertensión como arsénico, la quesis, y se lleva muy bien con él, con varita. ¿Cuándo? Cuando tienen hipertensión sistólica y diastólica. Muy bien. Tumores grasosos, lipomas. Produce hipertrofia del tejido glandular con induración en ganglios. Aunque hay otro medicamento que se llama conium maculatum, que la verdad está más chido para esto de los tumores grasos. Pero bueno, no deben de perder de vista a varita carbónica. Varita carbónica va a presentar un estado catarral de las mucosas, especialmente del árbol respiratorio. Es un remedio para la senilidad precoz, en donde existen cambios degenerativos en el corazón, el cerebro y el sistema vascular. Otra cosa muy importante de varita es que dice un estado catarral de las mucosas, pero también presenta hipertrofia de las glándulas, entonces, y de los ganglios. En faringoamigdalitis, donde las anginas están grandes, es un excelente medicamento. Especialmente cuando las anginas son pálidas. Niños escrofulosos con retardo en el crecimiento físico e intelectual de talla baja, muy sensibles al frío, se resfrían fácilmente, retrasan el desarrollo psíquico, excesivamente tímidos. Los niños se tapan la cara por temor al médico. Los niños se tapan la cara por temor a todo. No soportan el contacto visual. ¿De qué estamos hablando? No saben de qué estamos hablando cuando decimos esto. Se tapan la cara por temor, porque no pueden establecer un contacto visual. ¿Es algún tipo de autismo, no, maestra? Exactamente, bien contestado. Son autistas. Ok. Esa es una de las características, ese es uno de los síntomas principales del autismo, el que no pueden tener un contacto visual. Ok. Con aversión a los extraños y se esconden, porque tampoco interactúan socialmente. Senilidad precoz, pues si la senilidad precoz tiene que ser una vejez prematura, ¿no? Bueno, te cuento que yo no lo escribí.
Tendencia al crecimiento de las glándulas con induración, especialmente de las anginas, ganglios cervicales y próstata. Reblandecimiento vasculares y dilataciones aneurisma. Tendencia a la formación de lipomas. Esta situación de crecimiento, especialmente de las anginas, alta carbónica está indicada en la hipertrofia de las anginas, cuando están bien enamoradas, ya cuando están una encima de la otra. Y en la Biblia les puedo decir que varita las hace más pequeñas. No siempre, pero el chavo que logra tener una disminución en el tamaño de las anginas, con varita. Pero ya les dije, la condición es que las anginas deben de ser pálidas. De repente es que están muy rojas, pero no es varita carbónica. ¿Sale? Ok. Espíritu infantil, gran timidez, aversión a los extraños. Los niños no progresan en la escuela en el sentido intelectual. Falta de decisión, no tiene fe en sí mismo. Oligofrenia, deficiencia mental. Maestra, ¿qué es oligofrenia? Que están muy inquietos. Se comporta como si tuviera menor edad a la cronológica. El comportamiento infantil es de un niño o en el anciano. El niño parece estúpido, muy lento en comprender. De memoria, olvida lo que va a hacer o lo que acaba de hacer. No puede aprender porque su memoria es muy deficiente. El comportamiento infantil es en niños o en ancianos. El niño parece estúpido, muy lento en comprender. Memoria escasa, olvida lo que va a hacer o lo que acaba de hacer. El niño no puede aprender porque su memoria es muy deficiente. Es muy triste porque apenas el siglo pasado, por ahí en 1945 me parece, el doctor Asperger da a conocer el autismo. Y entonces nos damos cuenta que, bueno, el autismo siempre ha existido, no es algo que apareciera como el COVID, ¿no? Entonces antes les decían imbéciles, ¿no? Porque eran personas que no reaccionaban. Hay una galería de fotos de este centro de personas. Bueno, ahora es el Fray Bernardino, ¿no? Antes era la Castañeda, y todos hemos oído hablar de la Castañeda. Bueno, hay una galería de fotos donde está, donde se ve, ¿no? Cómo están ahí los enfermos. Y la Castañeda tenía así como que, pues era un centro de adaptación, ¿no? Era un centro donde tenían a las personas que tenían demencia, ¿sale? Que luego les cuento un chiste, pero para eso era este centro. Pero muchas de las fotos que están en esa galería es que son niños, bueno, personas que tienen autismo, son personas que no interactúan con los demás, personas que están solitarias, personas que no contestaban, o sea, y así estaban, ¿no? Ahí olvidados, porque sus familias los iban y los dejaban ahí en la Castañeda y nunca jamás en la vida volvían a ocuparse de ellos. Entonces estas personas pues no eran, pues solamente sabían que tenían demencia, pero no sabían qué era. Entonces lo único que les decían era que eran, dice, el niño parece estúpido. En realidad es que, bueno, no en realidad, sino que le decían imbécil, ¿no? Esos eran esas personas a las que llamaban imbéciles, eran autistas.
Lo más terrible es que cuando la Castañeda cerró, porque bueno, lo cerraron porque una que, pues, que los maltrataba, ¿no? Y otra era que pues ya habían tantas personas allí que ya estaban completamente en hacinamiento, ¿no? O sea, ya no cabían, entonces decidieron cerrar el centro. Pero no crean que pasaron a los enfermos a otro lado. Aquí no hay centros para ese tipo, ¿no? Entonces, de personas. Las echaron a la calle. O sea, las personas que tenían familiares y los familiares quisieron ir por ellos, pues fueron por ellos. Pero los demás los sacaron a la calle. Así, no, así de allí a su planeta, ¿no? Y entonces, pues anduvieron vagando por ahí mucho tiempo y muchos años. ¿Por qué? Pues porque así lo sacaron solamente. No tuvieron un centro, otro centro a donde enviarlos, ¿no? Bueno, se comporta como si tuviera menor edad que la cronológica. Hay otra cosa, ¿no? Es muy famoso el término de demencia senil. Eso no existe. El libro que se dedica a la clasificación de enfermedades mentales, que es el DSM, bueno, ya ahorita salió el 5, el DSM, precisamente el 5, ya no se encuentra la demencia senil. Y, ¿Y por qué ya no se encuentra ahí? Ah, bueno, pues porque dijeron, ser senil no significa estar demente. Y si significara ser demente, todos los ancianos serían dementes. Entonces, como no es así, pues entonces esto no es cierto. Esto no existe, entonces ya no está ahí catalogada la demencia senil, ¿no? Ya hay que buscarle por otro lado para obtener el diagnóstico. Entonces es un remedio útil en los extremos de la vida, tanto en la niñez como en la senectud. Es el principal remedio de los trastornos de la vejez. Es útil en los cambios degenerativos de las paredes arteriales. Es muy sensible al frío, gran tendencia a resfriarse, falta de calor vital. Adenopatías, principalmente en ganglios de la región cervical, paroidea, submaxilar y región inguinal. Agrava por la compañía, pensando en sus síntomas, por la humedad y el frío. Acostado sobre la parte dolorosa, presenta una lateralidad izquierda. Mejor estando solo por el calor y el aire fresco, en las cefaleas, por el movimiento. Visión como si tuviera un velo de gasa ante sus ojos, opacidad de la córnea, dificultad para hablar por parálisis lingual, más en ancianos, hipertrofia de parótidas y de glándulas submaxilares con inflamación e induración. Entonces, ganglios y glándulas inflamados. Sensación de cuerpo extraño, voluminoso al tragar, que pueden mejorar la delusión, que puede impedir, perdón, la delusión. Constricción espasmódica de la garganta, hipertrofia crónica de amígdalas, digestión lenta, abdomen duro y distendido, hipertrofia de ganglios mesentéricos. Disminución de la libido, impotencia sexual temprana, hipertrofia de próstata y testículos. Esterilidad, atrofia de los ovarios, disminución de la libido, atrofia de mamas. Estado catarral crónico con mucosidad abundante en garganta, nariz, tráquea y bronquios. Hipertensión arterial crónica, procesos degenerativos de las arterias, aneurisma y ateromas. Es útil en los extremos de la vida, son personas ancianas con padecimientos crónicos, como procesos degenerativos de las arterias, con disminución del riego sanguíneo.
de riego sanguíneo cerebral o bien neonatal y presentan estado, no, sí, o bien en niños que por alguna causa tuvieron hipoxia neonatal y presentan retraso mental con conducta infantil, gran timidez y aversión a los extraños. Ah, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. También se adapta a niños desnutridos con talla y peso bajo, con retraso mental leve, trastornos de crecimiento y desarrollo, retraso mental en niños, demencia senil, hipertrofia ganglionar general, faringoamigdalitis crónica. Procesos degenerativos en arterias, aneurisma, hipertrofia prostática, esterilidad, bronquitis crónica. ¿Qué? No, porque tiene una acción muy importante a nivel de vía respiratoria. Uh-huh. Entonces dice, no importa lo despacio que vayas, sino que no te detengas. Si no haces que ocurra, si no haces que ocurran cosas, entonces las cosas te ocurrirán a ti. No lo pienses más y actúa. Yo te ayudo a emprender. ¿Sale? Maestra, una duda con lo de la hipertensión arterial que mencionaba de la sistólica y diastólica, ¿cómo se recomienda uno u otro? Mencionaba que para la tensión arterial alta tenemos también arsénico y la quesis, pero mencionaba que era para cuando la diastólica es la primera o la segunda, que es, por ejemplo, 120/80. ¿La de 120 es la diastólica o la sistólica? La sistólica. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la que se recomienda con este medicamento? ¿Cuando tienen más alto uno que otro o cómo es? Sí. Uh-huh. Varita es para la sístole. ¿Cómo va Cuando a tienen, por ejemplo, 180 contra 80, que sería como que la de abajo la tienen bien, la diastólica, pero la sistólica la tienen alta. Uh-huh. Fíjese que ese de 180-80 casi no se ve muy raro. Ese paciente debería de tener como 180-100. Ok. Pero sí puede tener 160-80. Uh-huh. Entonces, cuando se presenta esto, pueden dar varita carbónica. Ok. Ahora, varita carbónica sí lo pueden juntar, mezclar con la quesis o con arsénico. Y que cuando tienen pacientes que tienen 150-90, 150-100, que tanto la sístole como la diástole están altas. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ok, ¿qué más? Habló acerca de hipertrofia testicular. Hiper me suena a cuando se hace el testículo grande. Así es. Ok, y entonces de ahí ya estamos hablando de hipertrofia. Este puede darse en uno o en ambos testículos, ¿cierto? Así es. Ok, siempre y cuando concuerde con otros síntomas semejantes al medicamento, es como podemos prescribirlo. ¿Sí estoy bien? Bueno, sí, aunque ese podría ser un buen síntoma para prescribir varita carbónica. Solamente la Ok. hipertrofia testicular. Ok, perfecto. Ok, ¿dudas, preguntas? No, maestra, es todo. Ok. Mi miedo se droga.